¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo de conversatorios que tenemos para todos ustedes en el marco del bicentenario de nuestro estado de Jalisco. Y el día de hoy queremos agradecer tanto al Colegio de Jalisco, el Colegio de Notarios, el Paseo Fray Antonio Alcalde, el Poder Judicial del Estado a través del Consejo de la Judicatura y del Supremo Tribunal de Justicia, así como del Instituto de Investigación y Docencia para el Magisterio, el que sean pues los anfitriones de este ciclo. Y el día de hoy tomaremos un tema, una temática muy interesante y que seguramente para muchos ha sido tabú, que es el liberalismo en Jalisco, y para ello queremos dar una calurosa bienvenida a nuestro grupo de invitados que me gustaría que se presentaran y que también nos den su cargo. Muchas gracias y bienvenido, maestro. Muchas gracias, igualmente, maestro, por la invitación. Mi nombre es Fernando Valenzuela Michel. Yo tengo el honroso cargo de ser el muy respetable gran maestro de la Gran Logia Occidental Mexicana, que durante 111 años de vida que tenemos aquí en el estado de Jalisco, y con nuestra única dirección en Topa Escotilla 111 también, analógicamente cumplimos los dos, nuestra institución ha participado en la sociedad y más que nada estamos muy contentos de estar festejando en nuestro estado bicentenario. El bicentenario del nacimiento de nuestro estado. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos presentes. No, pero al contrario, muchas gracias, maestro. Sí, muchas gracias, Janet, por la invitación. Para nosotros es un gusto poder compartir con su público y con las instituciones que nos hacen posible el poder hablar de estos temas. Yo soy el maestro Isaí Hidekel Tejeda Vallejo. Yo soy politólogo y un amante de la historia de nuestro país. Y bueno, pues también soy un hombre libre que el día de hoy pues se siente muy honrado de participar en este conversatorio para compartir los temas que seguramente serán del interés de todo el público. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Yaret. José Francisco Zúñiga Carabeo, actualmente venerable maestro de la Logia Benito Juárez número 24 y presidente de la Comisión del Archivo Histórico de la Gran Logia Occidental Mexicana. Gracias. Y hablar de Jalisco libre y soberano es hablar también de nosotros, de la masonería, del liberalismo, de cómo la institución a lo largo de los años y pese a las vicisitudes históricas, aquí seguimos. Bien, muchas gracias. Bienvenido. Adelante, maestro. Gracias, muchas gracias. Soy Óscar Sánchez Riverol, soy investigador, historiador y escritor. Muy bien, pues yo creo que ahora que hemos conformado este grupo tan interesante de personas que tienen un conocimiento pleno desde aproximadamente el año 1800 a 1960, que es el periodo que trataremos de abarcar con esto del bicentenario, pues trataremos de abordar algunas temáticas y ustedes me dicen por dónde comenzamos. Bueno, como institución liberal, los registros que tenemos en el estado de Jalisco inician por ahí de 1890. La Gran Logia del Estado de Veracruz, que es por donde entra el liberalismo a través del país, ya tiene registros que nos compartieron que por ahí de 1890 ya existía las logias masónicas en el estado, en Tlajomulco, en Agualulco, y hay pocos registros como tales en la ciudad de Guadalajara, pero eso no significa que no estuvieran presentes. Pero esos son los registros que tenemos. Perdón que interrumpa, me llama la atención que hayan sido hacia afuera, ¿no? Hacia el interior del estado, de la capital. ¿Existe alguna situación específica por qué, o conocen algún dato por qué razón no era tanto en la capital? Digo, sabemos que existe mucho el tema religioso, ese tipo de cuestiones que a lo mejor no permitían ese acceso, pero me llama la atención eso. Sí, no, de hecho también nosotros, desde que nos dimos los datos con las actas, o sea, documentos físicos donde ya se manifestaba y quedaba patente los trabajos, la teoría que pensamos realmente es eso, que como es un estado que está influenciado desde hace mucho tiempo, de hecho vamos a hablar de diferentes personajes de la historia, definitivamente la teoría es que hasta que no se dio ese paso en 1912, que fue nuestra fundación como tal ya de Gran Logia, fue cuando ella se hizo abiertamente.
Pensamos que en la periferia era más sencillo reunirse y que no se les quedaran viendo tan raro y tuvieran esa libertad. Pero, como le comento, documentos físicos, al menos antes de 1912, de reuniones de grupos de logias masónicas no tenemos. Pero no significa que no existieran. Claro. Tan así fue que la fundadora, que es la única que queda hasta nuestros días, Benito Juárez número 24, sí radicaba y trabajaba en la ciudad de Guadalajara, junto con otras dos, la Occidental 10 y Pitágoras 14, que fueron las fundadoras de nuestra gran logia. Bien. Aunado a esto, maestro, y bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, en el caso de Agualulco, para 1880 ya existía 3 logias inclusive. ¿Y el por qué? El por qué se fueron al interior del estado. Se dejaron influir mucho por el aspecto protestante. Quien estuvo auspiciando en Agualulco Mercado fueron dos religiones protestantes, adventistas, y yo tengo que acordar el otro, en donde ellos protegieron las ideas masónicas. Y ahí iniciaron en sus propios templos cristianos, ahí hicieron sus logias. Casualmente, ¿no? O sea, paradójicamente. Sí. ¿Por qué? Porque venían algunos pastores de Estados Unidos, entonces eran acogidos ahí en el municipio y era cuando empezaron a practicar la masonería y a ser gente dentro de la masonería. Bien. Bien, no, pues muy interesante. Vamos aquí con usted, maestro. Sí, pues bueno, en torno a la masonería pueden existir algunas, información que ya se convierte en mito, en leyenda o en desinformación. Y conviene precisarle a nuestro auditorio que la masonería no es una religión, no es un culto, sino que es una reunión de hombres libres, de hombres racionales, que buscan el trabajar al hombre interior y trabajar en beneficio de la humanidad, del prójimo. ¿Para qué? Para hacer una mejor sociedad y vivir en un mundo mejor. Y que no se interpone con la religión en lo absoluto, ni se mete ni tiene otras connotaciones como muchos como se pudiera pensar, ¿verdad? Claro. En las filas de la masonería están presentes compañeros de todos los credos, de todas las religiones, de todas las iglesias. ¿Por qué? Pues porque hay una apertura y hay una bienvenida a todos aquellos que deseen pertenecer con el único propósito de aportar. El único propósito, el único requisito, vamos permitiéndonos decirlo así, es tener el deseo, el afán de poder dar, de poder desprenderse, de poder compartir a otro, al prójimo, a la sociedad, a la humanidad, algo en beneficio de todos. Ese es el único requisito. El credo, la religión que profese cada miembro de la gran casa, es algo que le incumbe estrictamente en el ámbito individual y personal. Entonces, pues todos son bienvenidos y el único requisito es tener el deseo de dar algo en beneficio de todos los demás, ¿verdad? Sí. Bien, es esa avidez por la sabiduría y por conocer, por el conocimiento, básicamente, ¿no? Bien, a mí me gustaría que diéramos así como ese panorama general de cómo inicia, cómo vamos. Muy bien, iniciando, nos vamos unos añitos atrás de 1800, solamente como un contexto. Sí. Previo a la independencia de nuestro país, todo esto se deviene en base a las reformas borbónicas que suceden en España. Obviamente suceden en las colonias ultramar. Las reformas borbónicas no son más que la aplicación de ciertas ideas de la Ilustración en el Reino Español. Estas ideas de la Ilustración hacen un cambio radical en la cuestión administrativa y del desarrollo del Estado, de la política del Estado en su nombre completo. Esto obviamente
mueve muchos intereses, claro, mueve muchas posiciones que existían. Hay que acordarnos que la Ilustración marca al Estado como eje rector de todos y cada uno de los asuntos que ocurren en el territorio, incluidos las cuestiones eclesiásticas, incluidas las cuestiones no eclesiásticas, de religión, la administración, también la cuestión financiera, la cuestión militar, etc. Muchos confunden, o muchas personas llegan a confundir, sobre todo en el ámbito de los discursos políticos, liberalismo igual a Ilustración y en contra del conservadurismo. O en contra de los conservadores, dividieron conservadores y liberales, y en realidad no es así. La Ilustración es una cosa, el liberalismo es otra cosa. Hay cosas que se empatan, hay cosas que chocan en las ideas, claro, entre estas ideas, pero después se llegan a tomar simplemente como un discurso mercadológico, sobre todo en la cuestión política. Pero las reformas borbónicas se toman parte de las ideas de la Ilustración para realizar ciertas modificaciones al Estado, que esto quiere decir, el Imperio Español entonces decidía sobre las cuestiones de la Iglesia o de la religión, que en ese momento era la religión católica, que llevaba toda la potestad espiritual de la población. La cuestión administrativa, cambiaron el uso de los puertos, cambiaron el uso de la administración, de las compras, las ferias, las famosas ferias, que era cuando llegaban naves ultramar, y las ferias era cuando se descargaban los abastecimientos o toda esta mercadería y llegaban personas a comprarlas. Entonces cambió toda esta cuestión administrativa y obviamente hubo muchos afectados a 300 años que se venía haciendo de otra manera. Claro. En este contexto empieza a haber entonces, más que una incomodidad, se empieza a tomar la decisión, la determinación, pues, de independencia, independizarse de la metrópoli, de la península, sobre todo por estas cuestiones. Después se toma, yo lo diría como pretexto, aunque la historia nos dice que no, que fue el motivo, la separación de Fernando VII por las fuerzas napoleónicas, pero yo creo que es parte de, se toma, pero más bien los criollos quieren independizarse para poder ellos manejar las riquezas propias de la tierra. En este contexto, entonces sí, se toman ideas liberales, que la idea liberal es la libertad de la persona sobre todos estos conceptos, incluido la cuestión económica, la cuestión religiosa, la cuestión personal, social, personal, que, por ejemplo, en la cuestión económica, ahí es una contraposición con la Ilustración, porque la Ilustración marca, sobre todo la cuestión económica, todo el concepto económico, el control del Estado, el control absoluto del Estado, sobre todo en muchas reglamentaciones. Entonces se empiezan a tomar las ideas más liberales para poder independizarnos. Entre todas estas personas, hay personas que pertenecen a las logias masónicas y hay personas que no pertenecen a las logias. Dentro de estos grupos liberales independentistas hay personas que pertenecen y personas que no pertenecen. Estas logias traen una influencia muy europea, ¿no? Traen una influencia muy europea, pero también, en este caso, por ejemplo, tenemos a Javier Mina como uno de los personajes que llegan apoyados por las logias masónicas inglesas. Sí. Es un personaje español que peleaba contra los franceses, contra las fuerzas napoleónicas, que las fuerzas napoleónicas también estaban conformadas por masones franceses. O sea, había una contraposición
francesa, inglesa, bastante interesante. Llega Javier Mina a apoyar la independencia, pero ese es uno de los personajes, es uno de las muchas, de estos muchos personajes que vienen, pero justo aquí es donde se vienen las cosas. No estamos hablando de conservadores, de personas que eran totalmente religiosas y que no querían salir y que querían vivir en el oscurantismo. No, es totalmente falsa esa premisa. La premisa es, se toman dos nombres y unas personas toman el modo europeo y otros toman el estilo norteamericano, porque acababa de suceder, bueno, ya había sucedido años antes, la independencia de Estados Unidos. Hay que recordar que la independencia de Estados Unidos fue anterior a la Revolución Francesa. Perdón que te interrumpa, Rivero, pero se me vino a la cabeza ahorita el nombre de Francisco Primo de Verdad y Ramos. Sí. En donde también no tenemos el antecedente de que haya sido masón, pero trae esas ideas liberales con respecto a lo de Javier Mina, perdón. Sí. Javier Mina es un personaje muy reconocido como masón. Tan es así que ciertas logias o ciertos capítulos masónicos en España llevan ese nombre. Entonces es reconocido como, tiene toda una como tal, sí, trayectoria dentro de en España. Logias. Entonces es muy interesante porque él viene. Obviamente su periodo no dura mucho aquí, porque es muerto, es atrapado y muerto junto con Pedro Moreno en Lagos de Moreno, en la zona de Lagos, pero es muy, muy interesante porque él, digamos que él viene a abonar ese punto y es la semilla que da el nombre a liberales y a conservadores. Sí, pero de aquí tenemos que tomar en cuenta que liberales y conservadores los tomamos como logias yorquinas y logias escocesas. En realidad, los liberales eran las logias yorquinas que tenían el modo federalista, el modo de Estados Unidos, y las logias escocesas eran las logias europeas que tenían el modo centralista o el modo de la ilustración del control total del Estado. Bien, de ahí que escucha uno que hay el rito escocés y el rito de York, ¿es correcto? Sí. Y luego viene otra serie de derivaciones, que es el rito escocés, olvido el nombre. Nacional mexicano. El rito nacional mexicano. En esos tiempos, Nicolás Bravo, después de que se viene la independencia y todo el movimiento, después del triunvirato, Nicolás Bravo da por abolidas las dos logias, las dos grandes logias, que era el rito yorquino y el rito escocés. Y surge, unos dicen que por la libre y otros dicen que apoyado por el mismo gobierno, el rito nacional mexicano. Ahí hay una divergencia histórica. Ahí si nos quiere... Sí, como bien se ha mencionado, dentro de la masonería pues hay dos grandes ritos, el rito yorquino, el rito escocés. ¿Por qué surge esta división? Pues obviamente la idea de emancipación de América trajo como consecuencia que los pueblos se independizaran del Imperio Español. Pero luego surge un problema que es muy lógico comprenderlo. ¿Qué modelo de gobierno van a adoptar los pueblos que ya son libres? En esa orden de ideas, en ese debate, pues obviamente México también entró a dos modelos, a dos opciones. Por una parte, había ideas liberales con el modelo norteamericano, federalista, y otras ideas con un modelo europeo. En ambos modelos hubo presencia de masones con un rito, el rito escocés, asociado a ideas conservadoras, europeas, derivadas un poco de la Constitución de Cádiz, y por otra parte el rito de York, que es un rito con ideas norteamericanas, federalistas, asociado a
el término liberales. Esto, Janet, trajo pues debates sobre qué modelo debiera de ser mejor para la naciente nación mexicana. Y esto tuvo en todos los ámbitos pues esa dicotomía de modelos o de opciones. En el ámbito intelectual, por ejemplo, vale la pena citar que hubo masones escoceses que fundaron un periódico llamado El Sol, defendiendo o ahondando en ese modelo. Después hubo un periódico del rito yorquino llamado El Águila. Todavía en la Hemeroteca Nacional de México existen ejemplares. De ahí pues que venga ese dicho pues coloquial que todos conocemos, águila o sol. Claro. ¿Verdad? Cuando los niños echaban volado. ¿Verdad? Un volado, una moneda al aire, decían ellos, pues águila o sol. En realidad, en el ámbito político era, pues, ¿tú con quién estás? ¿Tú de cuáles eres? ¿Yorquinos o escoceses? Y bueno, pues yo traigo este dato porque es importante compartir que hubo un tercer periódico que viene a conciliar estas dos posturas. Y aquí trajimos un impreso de un periódico, El Iris, orgullosamente jaliscienses, llamado El Iris de Jalisco. El Iris de Jalisco es un periódico fundado por masones y el nombre lo dice todo, ¿no? El iris pues se refiere a nuestro ojo, nuestra parte física, y el ojo es un símbolo masónico y tiene un significado. Y que encontramos en muchísimos lugares, ¿no? Y sobre todo lo hemos visto en iglesias, lo apreciamos en el expiatorio, que hay un ojo ahí en un triángulo. Claro, ese simbolismo. Y un significado muy importante. ¿Para qué nos sirve un ojo? Para ver. Verte mejor, ¿verdad? Y bueno, pues el Iris de Jalisco es esa publicación donde concilian ambas posturas, donde el Iris de Jalisco dice, bueno, es que anterior a la independencia, el término de soberanía radicaba únicamente en el soberano, únicamente en el monarca, pero ahora la soberanía debe de radicar en el pueblo, en la demos, en toda la población. ¿Por qué no conciliar y por qué no tomar de uno y de otro un modelo que finalmente concluye con el modelo federalista, del que Jalisco orgullosamente siempre vino a defender esa postura de estados libres, estados soberanos y estados unidos en una federación? Entonces, es muy importante resaltar, ahora que estamos festejando los 200 años de nuestro estado, que Jalisco siempre promulgó, se pronunció por un modelo federalista, libre, soberano, pero unido al mismo tiempo en una federación. Entonces, bueno, pues si algún día por ahí alguien se pregunta por qué águila o sol, pues era por este debate entre dos posturas que finalmente Jalisco viene a amalgamar en una postura federalista, republicana, de estados libres y soberanos. Actualmente existen todavía estas dos corrientes, o sea, tanto los yorquinos como los escoceses, porque, bueno, creo que hay preponderancia de una más, ¿no? Pues son los más reconocidos a nivel Latinoamérica, quiero hacer la aclaración. Gran parte de México es el rito preponderante, el rito escocés antiguo y aceptado. Tenemos una estrecha relación con la Gran Logia York de México, que también tiene su presencia, y a su vez hay infinidad de
de ritos. En Estados Unidos se le conoce como el rito continental, que se practica mucho o es más parecido al rito de York. Entonces por eso se puede identificar como que ellos son yorquinos. Ya si nos vamos a Europa, como los mismos europeos tienen su idioma, pues así mismo tienen sus ritos. Está el rito Schrödinger, que es el alemán, el rito francés, el rito inglés, el rito de Dinamarca, el rito, etcétera. O sea, tienen infinidad de ritos. Cada país tiene su rito, pero a nivel Latinoamérica, el escocés es el que tiene más preponderancia en cantidad de miembros, no por su importancia, quiero dejarlo claro, es porque el que más se practica. Ya, bien, ok, entonces está ahí como más claro, porque luego hay surge seguido esa incógnita, ¿no? Sí. Perdón, es importante mencionar que ya no existe ese encono, sobre todo entre uno y otro, que antes que llegaron... Era como guerra campal. Hubo guerras civiles. Sí. No solamente aquí, en toda Latinoamérica hubo guerras civiles, pero ahora no, ahora ya es de hermandad. Ya hay una relación más estrecha. Fraterna. Sí. Bien. Y bueno, yo me he dado cuenta, y fue un comentario que se hizo que me llamó la atención, los personajes principales de masones, que están pavimentados en toda la ciudad de Guadalajara y puntos circunvecinos, y que nos llama mucho la atención los personajes, y que aquí yo sé que usted es el especialista. Entonces, ¿a quién nos puede nombrar? Principalmente ya vimos a Javier Mina, sí, que luego se convierte en una calle Vallarta. Juárez y Vallarta, y que sabemos que son ilustres. Mira, son bastante personas que afortunadamente, como dijimos en su momento, los personajes nos los pavimentaron, ¿no? Sí. Vamos hablando desde aquí mismo con Juan N. Cumplido, que dentro de su biografía aparece como masón. No sabemos de qué ritos ni de qué, ni dónde se inició, pero en su biografía dice masón. Tenemos el caso de Prisciliano Sánchez, que igual no sabemos si fue iniciado o no, pero tiene mucha relación con la masonería. Hablamos de Javier Mina, hablamos de Juárez, hablamos de Vallarta, Luis de la Vallarta, que en su momento Luis de la Vallarta fue secretario de Juárez en el movimiento de Reforma. Y que aquí tuvimos la presencia juarista muy importante. Y vamos a hablar un poquito de esa presencia juarista tan importante, claro, principalmente en el momento de 1858, cuando sale de aquí, y un momento más, aquí el maestro nos va a explicar de eso. Pero igual tenemos otros masones como Blancarte, como Guadalupe Zuno, Enrique Díaz de León, Constancio Hernández, personajes como Valentín Gómez Farías, que fue de los que dio inicio precisamente al rito nacional mexicano, fue uno de los principales, obvio, jalisciense. Tenemos otros personajes que se me vienen a la mente ahorita, Antonio Molina. Lo tenemos a unas cuadras. Aquí lo tenemos a unas cuadras. Dentro del sistema educativo, Aurelio Ortega, Manuel M. Diegues, dentro de la Revolución, Eusebio Zúñiga, Luis Manuel Rojas Arreola, un personaje importante para la Constitución del 17. Está en nuestra oficina, claro. Así es, Luis Manuel Rojas Arreola. En el edificio. O sea, personajes importantes para el sector educativo, para el sector político, para el sector empresarial, como Don Adolfo Horn, que es perteneciente al rito de York. ¿Qué más podemos decir de tantos personajes? Que simplemente no hay que echarlos al olvido. Claro, que es muy importante reconocer y saber qué fue lo que hicieron, y en pro de su ciudad, de todo lo que ahora está reflejado en nuestro estado, ¿no? Y que es tan importante. Qué bueno que nos los traen a colación y que podemos conocer qué orígenes o qué bases tuvieron para poder conformar este estado. Y queremos dejar patente la importancia que Jalisco siempre ha tenido en todos los grandes movimientos a nivel nacional. Uno de ellos considero que ha sido el que hay que abonar más, que fue que por unas semanas Jalisco fue la sede, en especial Guadalajara, la sede del Poder Ejecutivo Nacional. Fue la presidencia de la República en un modelo itinerante
con el presidente Juárez, donde mi hermano puede abundar más ahí en ese tema. Sí. Que es un pasaje bien interesante. No, mire, Janet, realmente la historia de México del siglo XIX es una historia tan interesante, tan emocionante para los que estamos enamorados de ese periodo. Es un periodo, un siglo en el que cómo costó trabajo que naciera el Estado mexicano, que se consolidara, que madurara, y fueron dolores de parto los que hubo que vivir, ¿verdad? Y eso, pues bueno, se cita en diferentes años, y tenemos que hablar de la Guerra de 3 años, que así se cita en la historia de nuestro país, y como acaba de mencionar nuestro venerable maestro, llega el año de 1858. Hay una guerra entre liberales y conservadores. Los conservadores toman la capital, la Ciudad de México, y había una importancia y un significado en ello. A nivel internacional se reconocía al gobierno de una nación cuando estaba asentado en la capital de los países. Los conservadores, al ver que el presidente Comonfort deja la presidencia, establecen a un presidente, el general Zuloaga, conservador. Y bueno, la Constitución decía otra cosa. Decía que bueno, la presidencia le correspondía al presidente de la Suprema Corte de Justicia, el presidente Benito Juárez. En ese momento, México contaba con 2 presidentes, uno liberal, otro conservador, uno constitucional, otro impuesto por la fuerza. Claro. En ese sentido, los conservadores decían, bueno, nosotros ya tenemos la capital, nuestro gobierno debe ser el reconocido. El presidente Juárez sale de la capital en un modelo itinerante, y llega a la ciudad de Guadalajara un día 14 de febrero de 1858. A partir de ese momento, Guadalajara se transforma en la capital, en la sede del poder constitucional, legal, legítimo. Llega don Benito Juárez, entre tanto se libran muchas batallas. Una de ellas fue la que se libró en Silao, en Guanajuato, y que le da el triunfo a los conservadores. Llega la noticia a Guadalajara, hay una preocupación. Señor presidente, pues los conservadores se hicieron con la victoria en Silao, están las fuerzas republicanas diezmadas, cansadas, hay muchas bajas, y bueno, hay una preocupación, y los días 13, 14 y 15 de marzo, pues es tomado por las fuerzas conservadoras al mando del general Osoyo, Palacio de Gobierno. El presidente Juárez despachaba en Palacio de Gobierno, de aquí de Guadalajara, ahí vivía y ahí estaba con todo su gabinete. Llegan, los hacen presos, los capturan. En la historia, las crónicas citan en un espacio que se le llama un garitón, que no es otra cosa sino una habitación que tiene otra habitación. En este caso, ahí se convirtió en una celda para los liberales. Y bueno, hay un cese al fuego, hay una comisión negociadora de ambos bandos, y llegan los republicanos que desconocían un poco este cese al fuego, y bueno, la misión era rescatar al presidente Juárez, librarlo, acomodar al lugar, ¿no? Claro. En ese sentido, pues se ataca nuevamente Palacio de Gobierno, y es ahí cuando los conservadores dicen, bueno, entonces no se ha respetado el cese al fuego, maten a los prisioneros. Sube un destacamento de soldados, llegan al garitón donde estaba el presidente Juárez y su gabinete, que hay que decirlo,
De ese gabinete, integrado por Guillermo Prieto, Melchor Ocampo, Matías Romero, eran alrededor de 18 personas, ministros de primer nivel, secretarios, todo su gabinete, y oficiales mayores. Y de esos 18, 20 personas, está confirmado, 12 eran miembros de la masonería. No solamente era el presidente Juárez, sino era todo su gabinete y eran sus hermanos masones, claro, ¿no? Fue un momento, un instante en el que la historia de México pudo dar otro giro. Llegan, apuntan con sus bayonetas. Las crónicas dicen, la de esa escena, que corrieron a los lados en un instinto de proteger la vida, de su sobrevivencia. Y bueno, pues dicen, preparen, apunten, y en ese momento interviene Guillermo Prieto. Dicen las crónicas que él extiende sus brazos y hace una arenga muy fuerte a los soldados, y les dice: soldados, ¿qué vais a hacer? Vosotros sois hijos de México, sois soldados, pero no sois asesinos. De ahí, bueno, se desprende una frase después un poquito acomodada: los valientes no asesinan, ¿no? Aquellos soldados, pues sí, entran en un efecto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Es el presidente de la República. Bajan sus bayonetas y llega la orden de que bajen, porque estaba una contienda, un intercambio de balas para salvar pues al presidente. Actualmente en Palacio de Gobierno existe un monumento, una escultura, donde está esa frase: los valientes no asesinan. Están ahí unos soldados, está la figura de Guillermo Prieto. Y bueno, esto permitió que, bueno, se salvara la vida del presidente, de su gabinete, se negociara un cese al fuego, y el presidente agradece a los habitantes de Guadalajara en un manifiesto que se publicó el día 17 de marzo de 1858, donde, palabras más, palabras menos, el presidente Juárez agradece a los habitantes de Guadalajara y deja una frase muy bonita que es como un legado para todos los tapatíos. Él dice: mil gracias a los habitantes de Guadalajara, una ciudad valiente, una ciudad magnánima y pensante. Y esas palabras son palabras que nos deben de llenar de orgullo, por supuesto, de satisfacción, no solamente por ese momento histórico tan crítico en el que se salva al presidente y a su gabinete, sino también por lo que ello significa: una ciudad magnánima, una ciudad pensante, que con celo, con valentía, defendió la constitucionalidad de nuestro país, en el cual el presidente Juárez era el único presidente, ¿verdad?, conforme a la Constitución. El presidente agradece a los habitantes, y un día después, 2 días después, algunos historiadores señalan el día 18, otros el día 20, sale el presidente. Sale el presidente rumbo a Colima, de ahí se embarcaría a Acapulco, posteriormente a Panamá, a Cuba, Nueva Orleans, y regresaría a México por Veracruz. Sin embargo, en ese trayecto en el que sale de Guadalajara, pues llega a Acatlán de Juárez. Acatlán de Juárez, ¿verdad? Claro. Y yo quisiera que nuestro hermano nos citara la batalla, pues, que ahí se suscitó. Un paréntesis. Sí. Que el heroísmo del pueblo de Jalisco no terminó en Guadalajara. Ajá. O sea, realmente durante todo el trayecto que realiza, nosotros el día 21 de marzo realizamos lo que llamamos la Ruta de Juárez, donde todos los puntos por donde
cruzó el Patricio, que el primero fue Santa María Quetepexpan. Perdón para los... porque uno se imagina, bueno, es que uno llega rápido en el tren ligero a ese lugar, claro, pero llevar una tropa y pertrechos arrastrando, pues no era sencillo. Y después salen por el Camino Real a Colima, que es todo el antiguo, bueno, que conocemos dentro de la zona metropolitana, como antiguo Real a Colima, y ya llegan a Acatlán. Y así por todos los pueblos de Tuxcueca, Zacualco, Sayula, Ciudad Guzmán, hasta Tonila, que es el último punto. Nosotros en el 21 de marzo realizamos esa ruta y en colaboración con las autoridades municipales celebramos el 21 de marzo con ellos, donde hacemos un discurso, una participación, porque no queremos dejar que se olvide esa importancia del Estado de Jalisco hacia la historia y cómo defendimos a nuestro presidente en ese momento. ¿Este tipo de recorrido es público o lo hacen de manera privada? No. En colaboración con las autoridades, llevan a las escuelas, el presidente municipal o el síndico, el encargado, hace honores a la bandera, nosotros hacemos una participación y se acaban... llevamos físicamente una antorcha que significa la antorcha libertaria durante todos estos puntos que en su momento los cubrió el presidente Juárez hasta llegar a Colima. ¿Y salen desde dónde? Desde Plaza Juárez, enfrente de Agua Azul. Ahí nos reunimos a las 7 de la mañana. Obviamente, porque casi todas las autoridades empiezan los honores a la bandera entre 8:30 y 9. Claro. Entonces, muchos en el caso de Tonila, pues tienen que salir a las 4 de la mañana para poder llegar hasta ese punto. Tonila, Pero todos los puntos durante las 8 a las 11 de la mañana están cubiertos por alguna logia que se les designa para que en colaboración de las autoridades municipales colaboren. Pero tenemos una página histórica cuando llegan ahí a Acatlán de Juárez, que fue donde les estaban pisando los talones del ejército, ¿no? Sí, ya llegando a Acatlán de Juárez a descansar precisamente en su Patricio, pues les dicen que el ejército viene ya atrás de él. Ya vienen con él a llevárselo. Claro. Y ahí es donde hablamos sobre el heroísmo de muchos jaliscienses, porque esa fecha casi hubiera sido fatal si no hubiera intervenido a la iglesia. Es que aquí hay una serie de circunstancias. Aquí estando en el mesón descansando, le avisan que viene ya el ejército conservador a apresarlo, Juárez. Y el párroco de Acatlán, el padre Francisco Melitón Vargas, compagina con algunas ideas juaristas. Entonces lo que hace es, aprovechando la baja estatura de nuestro presidente, 1.40, 1.50 dicen algunos historiadores, lo mete en una canasta pescadora y lo sube a una recua de mulas y lo sacan por los pantanos junto a todo su gabinete, también disfrazados. Y así es como él llega a su punto. Claro. Oculto, pero fue por la participación, o sea, estuvimos a horas de que hubiera sido capturado y fusilado. Entonces, otro jalisciense le salva la vida en terrenos de Jalisco, primero con don Guillermo Prieto, en terrenos de Jalisco, después con el padre Francisco Con el Melitón. padre. Y que aquí también quisiera hacer un hincapié en la figura de la iglesia en cuanto a las creencias que se tenían, porque hasta donde entiendo, sé que don Benito Juárez todo el tiempo asistía a misa, incluso cuando estuvo preso aquí en Palacio de Gobierno, tuvo la oportunidad. Hay un espacio donde ahora es, si no me equivoco, el área de el primer Congreso del Estado, y que tengo entendido que allí era la capilla, o se cree que allí fue la capilla, y que desde allí tenían oportunidad los presos de escuchar misa, ¿no? Y que era parte de este ritual que él continuaba. En ese aspecto queremos dejar claro que, como se hizo en el inicio, que todas las religiones y todas las creencias son aceptadas. Es una realidad, respetuosamente lo digo, que para la iglesia eso de que se convivan todos juntos como que no es bien visto. Sí. Entonces esa tolerancia, ese discurso es el que a veces, bueno, no les parece en cuestión de nuestra institución. ¿Por qué satanizaron al presidente Juárez?
porque una vez que ya regresa a Veracruz y se empieza a expedir sus leyes, pues la primera, que no venía de él, sino desde Valentín Gómez Farías, era la separación de la Iglesia y el Estado. Que incluso venía desde la Ilustración. Más atrás. Sí. Todo ese ideal pues viene de ese tiempo histórico que estamos compartiendo, y eso pues no les gustó. Entonces la realidad es de que respetuosamente la Iglesia Católica, la preponderante desde la Ilustración, desde más atrás, siempre ha querido satanizar al presidente Juárez en ese aspecto. Sí, Sin embargo, sí, él era un católico creyente. Practicante. Practicante. O sea, él iba a misa sin problema. O sea, no estamos peleados con ninguna religión. Claro. Todos son aceptadas. Pero lo que nos ven sospechosos de que por qué se juntan todos, ¿verdad? Y no pasa ninguna discusión. Y a ver, en ese sentido, ¿por qué si son sospechosos? ¿Por qué no admiten mujeres? ¿Por qué razón? O sea, yo entiendo que hay una serie de circunstancias, ¿no? Pero sí que quede claro, o para que sepan y conozcan, la razón por la cual no hay una admisión femenina. Hay ritos. Sí. Bueno, lo que sucede es de que nosotros estamos alineados con la Gran Logia Unida de Inglaterra, que su fundación fue en 1717. Históricamente, lo sabemos que para 1700, pues los derechos de la mujer pues no eran reconocidos. Era simplemente tú vete a tu casa, salte en tu casa, cría mis hijos y no participas más. Lo único que puedo decir es que parte de nuestras leyes nos dicen que, o un requisito es que solamente se admiten hombres. Es una ley que viene desde 1717. Y que ya genera... Obviamente con las actualizaciones y las inquietudes de la igualdad, de la equidad, pues siempre ha sido cuestión, bueno, ¿y por qué ustedes son así de discriminatorios con la mujer? Desafortunadamente nos apegamos a un rito y a una ortodoxia que nosotros no podemos cambiar. Claro. Se han generado vertientes donde ya hay rituales femeninos que ellos pueden trabajar sin ningún problema. ¿Y las hay aquí en Guadalajara? ¿O son más bien en otros estados de la República? Sí hay algunas partes. Nosotros sí auspiciamos a un grupo juvenil que son nuestros hijos, juvenil, que son nuestros hijos, sobrinos o vecinitos, que es un grupo de 14 a 21 años, que es mixto. Ahí sí pueden interactuar. Y se está buscando, bueno, yo en este periodo estoy tratando de buscar una asociación femenina que tenga el auspicio y la regularidad, al menos ya la conseguí la información, en Chapala, que vienen de grupos femeninos americanos, que ellas podrían darle ese reconocimiento, para que no nomás quede como una simple agrupación, porque puedo decir que todas las mujeres se pueden reunir, hacer beneficencia sin mayor problema, pero al ser auspiciadas por una regularidad, ya estamos trabajando en eso y esperemos pronto tenerla. Pues ojalá y nos den la primicia aquí. Claro que sí, esperemos que sí. Claro. En este caso de Juárez, así rápidamente, hay que recordar, muchas personas mencionan por qué si los conservadores, entre comillas, o los mochos, que también ahí viene los mochos, a los mochos les dicen como si fueran muy, muy religiosos, y no, en realidad mochos les decían a los seguidores de Antonio López de Santana el mocho de Santana, porque no tenía una pierna. Había perdido su pierna. Pero era más liberal que muchos liberales. Pues le decían mochos porque seguían a Santana. Porque seguían a Santana en realidad. Pero, ¿por qué si ellos tenían el poder militar, sobre todo más poder militar que Juárez, y tenían tomada la capital, por qué no dejaban a Juárez si era una sola persona? En realidad era Juárez, pero Juárez se transportaba con todo el archivo histórico de la nación. ¡Qué barbaridad! El archivo histórico de la nación es lo que en realidad da el sustento, el respaldo legal o el respaldo histórico para la presidencia. Él llevaba el acta de independencia,
llevaba las constituciones, desde la primera, desde la del 24. Todas las leyes que se habían promulgado y un montón de papeles, incluso desde la colonia. Todo esto dan el respaldo o el alma de un estado. Se transportaba con 14 o 15 carretas, ¿no? Sí, yo tuve la oportunidad, Janet, de ser el director del Archivo Histórico Municipal de Guadalajara. Yo en mi oficina siempre he tenido un cuadro del presidente Benito Juárez. Entonces, algunas personas iban, me visitaban y me decían, oiga, ¿y usted por qué tiene aquí al presidente Juárez? Algunas personas, pues, muy respetuosas, otras, pues, más o menos respetuosas, pero me decían eso. Entonces yo les decía, miren, por dos razones. La primera es porque la vida, el legado, la historia del presidente Juárez es algo que a mí me apasiona y yo lo admiro en toda la extensión de la palabra. Y la segunda es precisamente lo que nos acaba de compartir nuestro compañero. El presidente Juárez fue el primer archivista de la nación. Fue el primero que preservó, cuidó, el que salvó, rescató, protegió el archivo más valioso de nuestra nación mexicana, el Acta de Independencia, la Constitución de 1824, el Libro de los Debates, la Constitución original de 1857, los documentos diplomáticos de las relaciones y reconocimientos de otros países hacia nuestro país y una cantidad infinita de documentos que cuando estaba en el periodo de asalto de Mata, está recorriendo el país, era transportado en 12 o 14 carretas, ¿no? Llega a Coahuila y dice el presidente a una familia, por favor, cuiden y protejan el archivo de la nación. Entonces, en una, pues, ¿qué es? Una cueva, en una peña muy grande, ahí meten todo el archivo. Actualmente en ese lugar es un museo en el que pueden llegar. ¿En Coahuila? Pueden llegar cualquier persona. Cerca de Saltillo. Y entrar al lugar. Está una placa, está un pequeño monumento, está la reseña, en donde ahí se cuidó y se resguardó el archivo de la nación. Perdón. Sí, entonces yo les decía a las personas que me daban cuenta, les digo, bueno, pues es que él fue el primer archivista. Claro. Y me decían, ¿pero cómo? Entonces pues, tenía yo que compartir un poco esta historia, ¿no? El presidente Juárez siempre fue un hombre extraordinario, un masón extraordinario, un hombre que pese a las malas, a los malquerientes de su persona, pues el presidente Juárez es el mexicano por excelencia que refunda al Estado mexicano, que le da una validez real y efectiva al término de soberanía nacional. Entonces, bueno, lo decimos respetuosamente, ¿no? Hay una serie de documentos emitidos pues por la Iglesia Católica, en donde, bueno, a la masonería se le ve como enemigos de la Iglesia, cuando en realidad pues no hay tal enemistad, por lo menos. También hay algunos clérigos que yo creo que quisieran estar dentro, ¿no? Sí, claro. El caso que nos mencionaba, en el caso de sacerdote de Acatlán. De Acatlán. Ajá. Y tenemos otro sacerdote que al conocer las ideas juaristas, el de Lagos de Moreno, de pronto le habla a sus monjitas que tenía ahí. Dice, yo me voy con Juárez. Estamos hablando de Agustín Rivera y San Román. Sí. Y él se va con esas ideas juaristas, el movimiento de reforma, porque le gusta cómo el país lo tiene que administrar.
y él se une al movimiento juarista, y lo buscamos ahí como los anales de la Reforma, en donde él está escribiendo día con día los movimientos del presidente Juárez. Qué bien. Es, hablando Es de el cronista. Jalisco, sus 200 años, Sí. es otro jalisciense, sacerdote, que le gustó el movimiento juarista y masón. Que tanto que una de las visitas que tuvo al Vaticano, el mismo Papa le preguntó, háblame de Benito Juárez. ¿Quién es Juárez? ¿Cuáles son sus ideas? Y eso lo podemos encontrar porque él lo escribió y lo publicó. Bien. Y fue un personaje jalisciense que vive toda la época de la Reforma hasta la Revolución, porque fue uno de los que redactó uno de los tantos discursos que pronunció Porfirio Díaz en el centenario de la independencia de México. Que es un jalisciense que le hace falta que lo sacamos del Panteón de Belén, ahí está enterrado, y que lo pongamos acá. En la rotonda. ¿Quién es? Agustín Rivera y San Román. Agustín Rivera. Y tiene su calle en la que antes era la calle Sarcófago. Ah, Así porque es. no lo había En el yo Retiro. escuchado. Ahí en el Ah, Retiro. ok. Agustín Rivera, San Román. Agustín Rivera. Sí. Agustín Rivera, San Román. San Román. Bien, pues ahora aprendimos uno nuevo. Bueno, hay Bien. muchos, Sí. hay muchos personas pertenecientes a las administraciones religiosas, es decir, Sí. clérigos de muchas religiones que forman parte de. En algunos casos se puede decir, en otros casos no lo No. pueden decir, Claro. pero que forman parte de las instituciones masónicas y hay. Después la historia salen a la luz, pero Claro. dentro en esos momentos sigue habiendo, y bueno, pues son cuestiones simplemente de secrecía o de Se discreción, respeta. Una elección que personal se, que que se respeta claro. de cada persona. Por Sí. supuesto. Hay documentos que emite la Iglesia Católica por esta, a veces, desinformación, ¿no? Claro. Ahí están. Hubo un papa el que más bulas, encíclicas y edictos condenó a la masonería, el Papa Pío IX. No lo podemos negar, ¿verdad? Pero es algo que fue de allá para acá, Ujú. ¿verdad? Si a nosotros nos preguntan, no hay No hay ninguna nada. animadversión. Al contrario, lo que nosotros buscamos es esa fraternidad, esa coexistencia, pues para hacer de este mundo un mundo mejor, ¿no? Claro. Entonces, queremos dejar así como muy en claro, nosotros no somos enemigos de ninguna institución, ni religiosa, ni política, ni de otro tipo, sino por el contrario, todos son bienvenidos a nuestras Gracias. filas. Sí. Muy bien, y hablando de esto, sí me gustaría que pudiéramos aclarar cómo pueden ingresar, quiénes pueden ingresar y cuál es el objetivo que ustedes persiguen como principal fin, para que la gente sepa exactamente a lo que, ahora sí que a lo que irían en caso de que quieran y puedan hacer ese ingreso, ¿no? Sí, bueno, es sencillo ingresar, pero es más sencillo salir. O sea, muchos, Sí, dirían, claro. muchos dirían, esto Me es una imagino. mafia, porque de una vez que entras ya Ya no no vas a poder sales, salir, claro. por lo que se crecía, que se maneja. No, realmente no. La realidad es de que cualquier hombre de mayor de 21 años puede llegar a tocar las puertas de nuestro templo de López Cotilla 111, y bueno, algunos que tenemos en el interior, Ocotlán, Cihuatlán, Ciudad Guzmán, etcétera. Puerto Vallarta, tenemos en todo el país, donde hacemos también lo de la ruta, pero básicamente cualquier persona que esté interesado en descubrirse a sí mismo, Bien. empezando por ahí, teniendo ese equilibrio personal y con la filosofía que se abreva en la institución, descubres que puedes aportarle a la sociedad y hacerla mejor en tu entorno. Si eres maestro en tu escuela, si eres el encargado de tu fraccionamiento, pues desde ahí puedes transformar. Claro. O sea, no se tiene que ser un gran prócer o político que lo que dice, no, bueno, es que yo entro a la masonería y ya tengo un curul Sí, en claro, el Congreso. asegurado. Asegurado. O es el Sí. presidente municipal. No, o sea, realmente desde cualquier trinchera Claro. se puede hacer la diferencia para un entorno mejor a la sociedad. Solamente ya que se descubre o se entiende el fondo de esta filosofía, por eso nos damos a
poder ayudar a la sociedad desde cualquier trinchera, y siendo la filantropía uno de nuestros principales deberes. Siempre estamos buscando cómo ayudar a los más desprotegidos, en las zonas marginadas, y a veces también vamos diciendo las cosas como son, estar apuntando las cosas que sabemos que no están bien, y sabemos que los políticos, cuando les dicen las cosas respetuosamente, por supuesto, pues como que no les gusta, no la aceptan muy bien, ¿verdad? Claro. Pero no somos críticos, siempre lo vamos a hacer. La masonería, como se ha visto, ha estado presente en los grandes cambios sociales. Actualmente dice, bueno, es que realmente ¿qué hace hoy la masonería? Pues estar observando. Si hubiera algo, o si desafortunadamente el día de mañana hay un movimiento social que se genere, seguramente los masones van a estar presentes en ese cambio social. Bien. Eso queda claro. Ok, pues eso es algo yo creo que muy interesante y que nos deja claro cuál es el objetivo y el fin que se persigue y hacia dónde vamos con la masonería, ¿no? Porque eso también es importante saber cuál es el futuro de la masonería aquí en Jalisco y luego pues en nuestro país y en el mundo. Bueno, pues ahora sí que no sé si alguien quiera dar algún cierre y finalmente poder tener acceso a este ciclo de conversatorios. Yo creo que ha sido maravilloso el que nos hayan aceptado la invitación. Sabemos que son temas que no se abren tan fácilmente hacia la sociedad, al público, por cuestiones de todo tipo, de secrecía, de que no son bien vistos, de que pueden ser señalados, pero que aquí tienen una puerta a la difusión, sobre todo del conocimiento, de la cultura, del saber. Sí, pues rápidamente, no llegamos al siglo XXI, al siglo XX, pero sí. Rápidamente podemos decir que varios diputados locales del estado de Jalisco, constituyentes de 1917 en Querétaro, fueron pertenecientes a nuestra institución. O sea, sí está permeada por jaliscienses y masones la Constitución de 1917. También la educación, que es parte de donde tú generas esa educación en el pueblo, haces o formas jóvenes que pueden ser el día de mañana, sin necesidad de estar en la institución, un cambio para bien en la sociedad. También la Universidad de Guadalajara, nuestro muy respetable pasado gran maestro José Guadalupe Zuno Hernández, refundador de la Universidad de Guadalajara, bueno, fue nuestro gran maestro durante este periodo, que influyó. También comentó Enrique Díaz de León, también rector, Jacobo Magaña, muchos rectores de la Universidad de Guadalajara influyeron en su forma de direccionar la universidad. Creo que la mayoría somos egresados de la Universidad de Guadalajara, sí. Y sabemos que se buscaba que la gente trabajadora o hijos de trabajadores accesaran a una educación para poder aportar. En ese término de tener la posibilidad. No sé. La normal de Jalisco también, inclusive por Aurelio Ortega y Félix Maldonado, también le dan una estructura, vuelven a retomar. En el ámbito magisterial es un semillero tremendo. Sí, y le dan con ideas masónicas. El actual la forma, la Benemérita Centenaria Normal de Jalisco. Normal. Que también salieron de ahí. Yo soy egresada. De ahí son personajes de aquí, con nosotros del club. Bien, y bueno, escritos en cuanto a lo que han historiado y escrito, ¿tienen algunos lugares en donde se puedan adquirir esta serie de información? Como tal, bueno, hay mucha bibliografía al respecto. No hecha hasta el momento. Yo tengo libros de otras índoles, históricas también, pero no específicas, más bien históricas de la época de la Revolución. He hecho por ahí algunas investigaciones, publicado en algunos periódicos. Isaí, creo que también tiene por ahí algunas. Sí, bueno, yo tengo dos libros, uno editado en el año 2010, otro en el año 2015, pues sobre el presidente Juárez. Bien. Cuando el presidente Juárez apresa a Maximiliano, se le somete a un juicio y finalmente se le fusila, la prensa europea calificó a nuestro país y a nuestro presidente
con términos muy ofensivos. Le decían un indio salvaje que mató a un Habsburgo, imagínate, ¿no? Entonces el presidente hace un manifiesto justificativo que esboza las razones legales en las cuales se juzga a Maximiliano, se le da oportunidad de tener abogados, una defensa, pero finalmente la ley era muy clara, la ley había sido violada y se contemplaba la pena capital, ¿no? Yo hago un estudio introductorio en esa publicación editada por una editorial, la más antigua de nuestro país, y bueno, tengo otra publicación que es, pues, en el momento de la intervención francesa y el imperio de Maximiliano, recordando ese pasaje del presidente con su familia en las carretas por todo el país, pues decide el presidente enviar a su familia a Nueva York. Y a mí me surge una curiosidad porque siempre yo veía el dato, ¿no? La familia del presidente se va a Nueva York en tal año y 3 años después regresa. Y yo decía, bueno, pero ¿qué pasó en esos 3 años? Claro. Entonces, en el año 2015 publiqué Una familia en el exilio, los Juárez en Nueva York. Y fue una pequeña, pues, investigación que empezó como un trabajo, pues, una ponencia, y después, pues, bueno, se fue un poquito enriqueciendo hasta que, bueno, decidí, pues, hacer un libro. ¿Y dónde conseguimos estos textos? El libro está agotado. El libro salió en el año 2015, ¿no? Me ha dado muchas satisfacciones, muchas personas muy interesadas en el tema. Y bueno, pues estamos trabajando en una segunda edición. Muy bien. Una segunda edición porque luego hay quien, bueno, pues te hace comentarios, sí, claro. Unos te comparten datos, claro. Te comparten material, ¿no? Por supuesto. Y respecto a la augusta institución, respecto a la masonería, pues hay infinidad de blogs, hay infinidad de publicaciones, revistas electrónicas. También se presta mucho a los charlatanes, a quienes no, pero buscar páginas serias, ¿no? Que puedan en el caso de un buen investigador serio, Mario Aldana, habla sobre el gallinero de México, Jalisco, el gallinero de México, en donde habla cómo la participación de la masonería estuvo inmiscuida en la revolución. Y ahí nombra a la Gran Logia Occidental Mexicana, nombra a la Logia Benito Juárez y aquellas logias que le dieron cuerpo al actual. Es muy interesante, igual ya está agotado, lo he buscado. Afortunadamente, es una edición de la Universidad de Guadalajara. Ah, muy bien. Afortunadamente alcanzé a rescatar uno y de ahí nos hemos basado en muchos puntos de investigaciones. Los libros, la serie de libros editados también por la Universidad de Guadalajara de José Guadalupe Seno Hernández, llamados Nuestro Liberalismo, 5 tomos. Complicados de conseguir, se consiguen, pero son un poquito complicados de conseguir. Claro. Pero tienen datos históricos de todo el liberalismo como movimiento en nuestro estado. Nuestro liberalismo. De Guadalupe Seno. Pues muy interesante para poder tener acceso y que quienes nos están viendo, que quieran ahondar en estas aguas, pues sí tengan conocimiento a lo que van y qué es lo que quieren, si es que tienen el interés de presentarse en este tipo de actividades que ustedes están ejerciendo y que son, yo creo que muy interesantes, sobre todo por todo lo que nos ilustran, el recuperar la historia, el recuperar toda esta memoria para todos los que nos gusta esta temática y que entiendan cuál es su presente, cómo están viviendo el presente gracias a aquel pasado que ya se forjó. Así que pues muchísimas gracias a todos por estas grandes aportaciones, por abrirse y dar a conocer esta información. Y bueno, pues a quienes nos han patrocinado a través del Colegio de Jalisco, el Colegio de Notarios, la Fundación Paseo Fray Antonio Alcalde, el Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio y por supuesto el Poder Judicial a través del Consejo de la Judicatura y el Supremo Tribunal de Justicia. Los esperamos próximamente en esta serie de conversatorios por motivo del Bicentenario. Que tengan una buena tarde.